Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, esperemos que cuando termine la reunión estemos mejor. ¿Sí? Bueno, porque la Biblia nos enseña, dice, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto, ¿no? A veces, al que realmente ha experimentado lo que es la bondad de Dios, lo que es su misericordia, lo que ha experimentado en su corazón, sabe que ese es el lugar donde lo que necesita, ¿no? Y bueno, yo no sé si falta alguien más, ¿sí? Y si me acompañáis, mientras esperamos en el Salmo 107, hay algo en este Salmo que pensando el otro día en lo que, si os acordáis, el domingo pasado, sobre la misericordia de Dios, después hemos escuchado el mensaje que hemos recibido acerca de la trigo y de la cizaña, y ahí una vez más podíamos ver cómo la misericordia de Dios la puedes ver en toda la Biblia, desde principio hasta final, ¿no? Hasta en este pasaje donde podemos ver claramente cómo Dios quiere que nosotros seamos trigo, ¿no? Cómo Dios tiene misericordia de la cizaña, ¿no? Cómo quiere que todos podemos ser un día que podemos dar ese fruto que es para Dios, ¿no? Que podemos recibir realmente la salvación que es en Cristo Jesús y lo vemos, ¿no? Y meditando un poco en lo que es esa misericordia, la gracia de Dios que ha tenido con nosotros, y creo que siempre es algo importante que esté presente en la vida del cristiano, ¿no? Porque cuando piensas en la misericordia y en la gracia de Dios, una de las cosas que quita de tu corazón es el orgullo y la altivez, desaparecen, ¿no? Porque cuando realmente te pones y ves realmente lo que es su misericordia, lo que es su gracia en tu vida, te das cuenta que son tanto la misericordia como la gracia tienen que ver con algo que no merecemos, ¿eh? En su misericordia Dios hace con nosotros no conforme a nuestros hechos, no nos paga conforme a nuestros hechos. A pesar de nosotros, Él tiene misericordia. La Biblia enseña que Él tiene misericordia sobre los justos y ¿qué? Injustos. Hace caer el sol y la lluvia sobre lo malo y el bueno, ¿eh? La misericordia de Dios no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejas de hacer, ¿no? Dios es misericordioso porque Él es su carácter, es misericordioso, ¿no? Y eso te quita ese orgullo, esa prepotencia, porque a veces pensamos que Dios tiene misericordia de mí por algo, ¿eh? Y también la gracia de Dios, que tiene que ver que Dios nos da lo que tú y yo no merecemos la salvación, pero Dios nos la da en Cristo Jesús, ¿eh? Nos ama a pesar de nosotros, ¿no? Y ese salmo lo estaba leyendo y me llamó atención lo que es, si leemos el último versículo del salmo, el Salmo 107 y 43. Y hace esta pregunta, que a mí siempre las preguntas en la Biblia pues siempre me detienen, siempre te hacen parar, a mí personalmente, y te hacen preguntarte a ti mismo y reflexionar sobre lo que dice. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas? Y entenderá las misericordias ¿de qué? De Jehová, ¿no? Y es un salmo que desde el principio, si leemos versículo 1, nos habla de alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí empieza a relatar, no lo vamos a leer, que es un poco algo, no quiero perder tiempo, pero de alguna manera habla de 4 historias, ¿no? De alguna manera diferentes historias por donde el hombre pasa y donde llega a momentos donde no hay nada en él que le puede ayudar. Donde muchas veces estas cosas que tenemos nosotros, donde nosotros confiamos, en las que nos aferramos a lo que no están, simplemente no están, y el hombre se ve sin esperanza, se ve y dice y clama en su corazón, y Dios le ayuda,
tiene misericordia de él. Y el Salmo continuamente reclama, de alguna manera Dios dice, alaben al Señor por su misericordia, ¿no? En principio habla del hombre, ¿no? De alguna manera podemos ver ahí la humanidad misma como vive errante por el desierto, ¿no? Y al final lejos de Dios y llegas y dices, está sedienta, clama a Dios y Dios te guía. Habla de personas que han conocido al Señor, que han escuchado su palabra, pero han sido rebeldes en su corazón, han cogido otro camino y aún así en su clamor, a darse cuenta de su error, han clamado y Dios dice, envía otra vez su palabra y les sana. Y hace esta obra de milagro. Pero al final también no habla de las personas que confían en sus riquezas, en sus cosas, pero llega en un momento, dice que están en lo profundo del mar, una tempestad, y dice, no hay quien le ayude, su ciencia dice es inútil. Pero ahí Dios tiene misericordia, claman en su angustia, ¿no? Y al final termina el Salmo con esto, dice, ¿quién es sabio y guarda estas cosas? Y es importante porque muchos de los que estamos aquí, yo me atrevería a decir todos, podemos contar momentos que hemos sentido la misericordia de Dios en nuestra vida. Momentos que hemos experimentado lo que es, que en mi vida ha ocurrido lo que yo no merezco, que en mi vida ha pasado donde yo me he visto una y otra vez y muchas veces, otra vez lo digo, aquí el Salmo habla de alguien que clama a Dios, pero muchas veces ni siquiera hemos clamado a Dios. Pero la misericordia de Dios no está condicionada en tu clamor o en mi clamor. Es una misericordia que Él derrama cuando Él quiere y tiene misericordia sobre quien Él quiere. Y a veces, a pesar de que nosotros ni siquiera ha habido un clamor, Dios ha movido su mano y te ha dado, y tú hoy vives muchas veces lo que ni siquiera mereces. Pero estamos ahí en su misericordia. El otro día leímos que por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿no? Él es... pero termina y dice, una vez más Dios dice, ¿quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá la misericordia? Y también otra cosa que podemos ver claramente es cuántas personas se olvidan de lo que Dios hace con ellos. Enseguida. A veces no hace falta ni mucho. Solamente aquí en la vuelta de la esquina ya se ha olvidado lo que Dios está haciendo. Tenemos una parábola que Jesús habló de alguien que se le perdonaron mucho dinero y dice que nada más salir vio a otro que le debía y le agarró del cuello, ¿no? Se olvidó. Dice, no tenías que tú... Y a veces el hombre es así, por eso Dios aquí vemos que dice, ¿quién es? Porque la persona que realmente entiende lo que es la misericordia de Dios, la persona que realmente vamos a leerlo en otras versiones para que lo entendamos, me lo he apuntado aquí, en un lenguaje actual, una traducción del lenguaje actual, dice, tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo que mucho Dios nos ama. Y la Biblia sabemos que cuando habla del sabio, la sabiduría donde tiene su principio es en el temor a Dios. Pero realmente la sabiduría empieza a manifestarse en la vida de una persona cuando esa persona es capaz de ver a Dios en todo lo que vive. Lo ve una y otra vez. Lo ve. Y aquí dice, póngase a meditar, ¿no? Y tomarlo en serio lo que vemos, ¿por qué Dios ha tenido misericordia? ¿Os acordáis cuando David decía en sus salmos, ¿quién es el hombre para que tú le visites? No, tener esa reflexión en nuestro corazón ¿por qué Dios me ama? ¿Cómo estoy? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ve que estamos en un camino de perdición y nos quiere ayudar. Quiere darte lo que tú y yo no merecemos. Entonces son cosas que yo necesito meditar en ellas. Necesito pararme, ¿no? Que lo que hoy vivo, lo que podemos vivir muchas veces no es su misericordia, es su paciencia, nos enseña la Biblia, ¿no? En Dios habla hoy, dice, al que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor. Al que es inteligente debe tener esto en cuenta y entender lo que es la misericordia del Señor.
Entonces, aquí vemos que Dios busca a las personas que realmente no van a ser olvidadizos de lo que está ocurriendo en su corazón. No van a dejar que eso sea, sino comprenden que es algo de Dios, que quieren acercarse, acercarse, quieren realmente comprender. Y el Señor dice que el que se acerca a mí, yo no le echo no le echo fuera. Cuando nos acercamos realmente con un corazón que yo quiero conocer, yo no quiero pasar por alto, yo no quiero que pasen 2 días y se me ha olvidado lo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a ir en un momento en primera carta que Pablo escribió a Timoteo. ¿Os acordáis de este hombre que Jesús le vio? No habla en el Evangelio Juan capítulo 5, que había un hombre que llevaba 38 años paralítico. ¿Os acordáis? Y dice que Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así, sufriendo. Dice que se le acercó a este hombre. Es la misericordia de Dios que se acercó. Y vemos que este hombre ni siquiera ejerció fe, ni dijo nada, pero ahí Señor dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre empezó, es que no hay quien. En este mundo la misericordia de Dios no funciona mucho. Él estaba en un lugar donde se movían milagros, pero era el primero que descendía ahí, que lo recibía. Y resulta que todos los que estaban ahí pensaban en sí mismo y nadie pensaba en él. Y él era paralítico, para él era imposible casi meterse primero en esta situación. Pero de repente aparece Jesús. Dice, ¿quieres ser sano? Y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y empezó a andar. Pero enseguida dice que se le acercaron los fariseos. Y ese son los rudimentos de este mundo. No, mira, no te es lícito llevar tu lecho. Y él me dijo, no, a mí, al que me sanó, me dijo que me lleve, ¿qué? Mi lecho. Y muchas veces este mundo continuamente te hace, no es importante lo que Dios está haciendo, porque el lecho, lo que tenía que recordarle, lo que el Señor ha hecho con él. Tenía que recordarle. Y a veces, ahí dejamos, ese mundo siempre te va a decir, deja tu lecho. No estás andando, es por tu fuerza. Yo muchas veces me harto cuando a veces la gente le das testimonio y le hablas de dónde Dios te ha sacado y dice, qué buena voluntad tienes, ¿no? Me repeta por dentro. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es su misericordia, es su gracia con nosotros, ¿no? Entonces, pero el mundo siempre quiere que dejes el lecho y que tú empieces, pero este hombre no lo dejó y tuvo un encuentro con Cristo especial, si leemos la historia. Pero aquí vemos al apóstol Pablo que le habla a Timoteo, para mí, de la misma situación. En 1 Timoteo, capítulo 1, y dice, vamos a leer desde versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Pablo era alguien que injuriaba, blasfemaba contra el cristianismo, contra Cristo. Era una persona que iba en contra de todo lo que tenía que ver con Jesús. Mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Ves que Dios no hizo con él conforme a lo que él había hecho? Dios tuvo misericordia de él, porque le hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Y allí Pablo empieza a hablar, pero la gracia que está en Cristo Jesús es mucho mayor, es algo mucho más. La vida que recibimos de Cristo es una vida llena, dice, de fe y de ¿qué? Y de amor. Una vida llena de fe en Cristo, ¿no? Donde tú puedes vivir tu vida confiando en Jesús,
lleno del amor de Dios, que puedes vivir amando a Dios y a tu prójimo, eso dice es la vida plena, mucho más abundante, lo que he recibido de Cristo. Me ha dado lo que yo no merecía, porque mis hechos merecían que la muerte, pero Él me dio la vida, llena de amor y llena de fe. Dice, palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en Él para vida eterna. Ahí Pablo se pone de ejemplo, ¿no? De un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que encerraba a los cristianos, que injuriaba al cristianismo, que iba en contra de todo. Pero aquí vemos cómo es la misericordia de Dios, que no está condicionada por lo que tú eres o lo que yo soy, pero dice su gracia. Y eso es lo que Dios quiere, que todos le conozcamos, que todos podemos recibir su salvación, no en Él. Y yo quería comenzar la reunión de esta manera para que poder tener estas cosas en nuestro corazón. Porque yo cuando pienso en la misericordia y en la gracia de Dios, es que me quita a veces ese orgullo que a veces se quiere levantar en el corazón, donde a veces quieres apropiarte de lo que es de pura gracia, es de pura misericordia. Te deja en un lugar y te hace estar agradecido, alabar a Dios de una manera, Señor, tú lo mereces todo, ¿no? A darlo todo, ¿no? Y después, cuando uno tiene eso presente, tienes claro qué es lo que tiene que mover tu vida, ¿no? Cuando vas a hacer algo que no sea movido por vanagloria sino quieres ser movido por esa obra de Cristo en tu corazón, ese amor que Dios ha derramado, pues quieres también moverte por ese amor, no por otras cosas que lo que digo, que muchas veces se pueden levantar en el corazón. Y nos volvemos a veces más religiosos que realmente personas que somos guiados por Espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, ese era mi ánimo para que podamos ahora, de verdad, ponernos de pie y adorar, ¿sí? Pues buenos días a todos, que Dios os bendiga, ¿sí? Y como digo yo a veces, qué falta nos hace, ¿no? La bendición de Dios. Sin ella no podríamos vivir, porque hasta creeríamos que sabemos cómo hacer una vida cristiana. Si no es porque Dios no nos bendice, no podría ser, ¿vale? Bueno, los que luego nos escucháis por el canal, también buenos días y que tengáis un día bueno también en el Señor, a donde estéis, o cuando podáis oír la predicación, que la palabra del Señor, pues que también les bendiga y podamos tener en esta tierra una vida de verdad plena y completa. Y por eso por lo que debemos de luchar, porque hay mucho estorbo, porque hay muchas cosas vanas. Entonces hay que decidir en qué clase de vida queremos vivir. Entonces la palabra de Dios, que es verdad y tiene una vida que no comprendemos, nos indica siempre por dónde camina un cristiano, por dónde caminan los hijos de Dios, por dónde debe caminar una persona que está perdida porque todavía está viviendo en desobediencia, alejado de Dios, no tiene esperanza. Dice, pues mira, hay un camino mejor. Dice, sí, pero es que he leído yo que es estrecho ese camino. Perfecto, por algo es. Dice, porque el camino ancho, dice, está a todo el mundo haciendo lo que quiere, lo que sus deseos le llevan a hacer. Pero ese camino tan ancho, ¿verdad?, tan espacioso, no lleva a la vida. No lleva a la vida, lleva a la perdición. Entonces, bueno,
Todo lo que debemos de saber, si queremos saber algo, lo tenemos en nuestras Biblias, ¿vale? Perfecto. Ayer mi esposa y yo cumplimos, porque los tiempos se cumplen, ¿no? También es en la Biblia, ¿no? Se cumple. Cumplido el tiempo, vino el Señor. Bueno, pues en muchas cosas celebramos unos ciertos cumplimientos y cumplimos pues 28 años como matrimonio. Entonces, a mí me parece que fue ayer, de verdad. Y también me parece que fue ayer cuando el Señor me rescató. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Y para mí mi familia es preciosa, mi hijo, mi esposa, yo, las familias, las próximas familias en Cristo son preciosas. Tienen un brillo que no es de este mundo, ¿eh? Entonces eso es muy bonito y queríamos, bueno, por lo menos compartirlo con vosotros. No para tener a ver quién lleva más, no funciona así. Es para que juntos, como iglesia, como hermanos, como creyentes en Cristo, nos gocemos. Hoy por mí y mañana por ti, ¿verdad? Porque venimos con ese pensamiento a reunirnos los cristianos, ¿verdad? Y los que han sido llamados a que escuchen la verdad. Con ese pensamiento venimos. A que hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Bien, vamos a ir a una carta que no tiene encabezamiento, ¿no? Todas las cartas, cuando escribimos una carta, bueno, de hecho yo creo que ya no se escribe en cartas, o el tema de las cartas ya no se ve mucho, pero cuando se escribían cartas, ahora se escriben mensajes, ¿no? ¿O cómo se? ¿Sí? Pero antes se escribían cartas, desde hace mucho tiempo, y tiene un encabezamiento, ¿no? Tiene un comienzo donde se encabeza y demás. Es bueno llorar, porque nuestro espíritu se limpia, ¿sí? Ánimo. Tiene un encabezamiento, me he perdido ahí. Sí, las cartas tienen un encabezamiento y nos dicen que es una carta, ¿no? Sin embargo, Hebreos, que es la carta que queremos leer, pues no empieza como tal en una carta. Entonces algunos dicen que, bueno, pues no es una carta, es un sermón. ¿Vale? No pasa nada. Pero si leemos el final, vemos que hay unos saludos y unas despedidas. Cuando escribíamos cartas, ¿qué hacíamos? Nos despedíamos, ¿no? Bueno, pues me despido, pues que todos vaya bien, que ya nos veremos y todas esas cosas. ¿Bien? Pero bueno, ya sea una cosa u otra, es palabra de Dios y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de esta carta o de este sermón, vienen verdades como en cada carta, como en cada libro del Antiguo Testamento, vienen verdades que son aplastantes, que no tienen ningún de que se pueda rebatir. La verdad no se puede rebatir, ¿eh? La gente quiere debatir, rebatir las verdades de Dios, es imposible, no es relativo. No, esto es relativo porque es que eran otros tiempos, es que eran otra gente. Eso es relativizar las cosas para bajar, ¿verdad?, la autoridad de una verdad. Pero con la Biblia eso es imposible, son verdades absolutas. Donde o las creemos y las vivimos o no, llegaremos a un conocimiento real de quién es Dios, ¿sí? Capítulo 11, entonces. Un capítulo muy conocido. Si estudiáramos la carta desde el principio a fin, veríamos que hay hasta el capítulo 11, nos habla de unas cosas, como todas las cartas, pero luego sigue con otras instrucciones. Pero hay algo principal. Es una exhortación, ¿verdad? La exhortación no es una riña, es anticipar algo que nos puede pasar. Si yo tengo este concepto
correcto y alguien me dice, no es para que no te pase, ¿qué le digo yo? ¿Le echo de mi lado? Debería de darle las gracias. Hombre, sea quien sea, no me va a venir aquí uno a adivinarme el futuro. Todos sabemos, ¿no? Para eso hay que tener discernimiento. Pero la exhortación tiene que ver con, nos anima. ¿Por qué nos anima? Porque nos dice, perseguir esto para que no os pase aquello. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Yo creo que es bueno. ¿Pensáis igual? Que nos adviertan y nos adviertan, pero ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el ser humano? Después de una advertencia y otra, ¿cuántas veces desoímos, nos olvidamos de la advertencia, de la exhortación, del ánimo que recobramos cuando nos dijeron, pues lo voy a hacer para que no me pase? Se nos olvida. ¿Y cuántas personas vuelven a un estado inicial, ¿verdad?, por causa de su mala memoria, vamos a decir, un poco de una manera irónica, ¿no? Porque no les conviene, cada uno sabe, y Dios también, ¿vale? Entonces, tiene que ver con esto. Dice, bueno, ¿por qué este capítulo 11, que leemos tanto, que vamos tanto a él, que queremos saber lo que es la fe, cómo nos define la fe, por qué está en una carta que unos dicen que es sermón? No pasa nada, vaya. Justo en Hebreos, que todos creemos que va dirigida a estos hebreos que creyeron en Jesucristo en su tiempo, ¿verdad? Pero les decía, no os olvidéis. Y empezó diciéndoles, dice, es más importante Jesucristo que cualquier otra persona, que cualquier ángel, que cualquier otro. Es de sacerdotes de la religión judía, es él el sumo sacerdote. ¿Qué les estaba diciendo? Haciéndoles un recordatorio para que no se olvidaran. Y esto es bueno. Pablo también decía, no me canso de decir esto y esto porque sé que es bueno para nosotros, porque nuestra mente se olvida, porque no todo cae en nuestro espíritu, ¿verdad? Que no es nuestra mente, es nuestro espíritu, donde nos relacionamos con el Señor, ¿verdad? No todo cae ahí y lo llevo por obra y se instala ahí y vivo por ello, vivo por las verdades de Dios, ¿sí? Entonces es necesario acudir al llamado que decíamos el otro día de crecimiento. Son los jueves. No dejemos de venir, porque Dios nos habla en nuestra iglesia de nuestros problemas, de nuestras cosas, ¿verdad? De lo que necesitamos. A la iglesia de ahí al lado les habla a los miembros de lo que ellos viven y demás. Todo basa en la Biblia, sí, pero yo es que me reúno aquí y el Señor me va a hablar a mí aquí. Y en otros lados, posible también, pero el Señor va a ir directo a mí, porque Él sabe quiénes nos reunimos, ¿sí? Llamado al crecimiento, y es necesario, ¿vale? Bueno, todos dirán, pues a ver si el pastor empieza. Versículo 6. Nos nombra, bueno, lo que dije es por qué está ahí este capítulo tan importante, para que no se olvidaran, de que no volvieran atrás a los antiguos rudimentos de las ceremonias, de los sacrificios judíos, sino que se mantuvieran en la fe en Jesucristo. Por eso está ahí, a estos hombres, que nos sirve para el día de hoy. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe verdadera, ¿cómo dice? ¿Qué es? ¿Este es el adjetivo que usa? Imposible. Cuando viene esa palabra a mi vida y dices, si haces esto, es imposible que pase aquello. ¿Qué hago? Pues tendré que cambiar, porque de esa manera no lo voy a conseguir. Sencillo, ¿no? Es fácil de recordar esta instrucción, ¿no? Es imposible. Sin la fe verdadera es imposible, y aquí está el tema, agradar a Dios. Es imposible. Y dice, bueno, yo quiero agradar a Dios. Ese es uno de los primeros principios de cuando nacemos de nuevo. Empezar a querer agradar a Dios más que
a otra cosa, más que a nosotros mismos. ¿Por qué ocurre eso en nuestra vida cuando nacemos de nuevo? ¿Por qué cambia tanto? Si antes me quería preocupar de mí, solo me fijaba en mí, no existía nadie nada más que yo. Y creo que todo el mundo ha vivido eso. Nadie, no existía nadie. Yo primero y el demás que busque cómo hacerlo. Pero fíjate, el nuevo nacimiento nos lleva a querer agradar a Dios. Dice, bueno, es que esto es muy relativo. No dejes que esa palabra entre en tu mente. Las verdades de Dios no son relativas, como son absolutas. Entonces leemos que es imposible, es absoluto, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y que aquí hay dos cosas que se tienen que juntar. Que crea que lo hay, que existe, que hay una existencia de Dios y que es galardonador de los que lo buscan. Esto va junto. Es esto, y cuando pone y esto, ¿para qué es? Para que caminen las dos cosas juntas. Por eso nos encontramos en los problemas de las religiones, hasta de la gente religiosa, evangélica religiosa. Porque tengo fe. Creo que la existencia de Dios. ¿Quién no cree en el mundo occidental, de alguna manera u otra, históricamente, por familia, por tradición, de que Dios existe? Casi todo el mundo. Hasta los ateos dicen, Dios no existe. Te puedo asegurar, y con esto vas a estar de acuerdo conmigo, que los ateos son de las personas que más hablan de Dios. Porque todo el día están diciendo, no, porque yo Dios, y bueno, Dios, y digo, pues si no crees, si todo el día estás hablando de que Dios, ¿ves? Es imposible, ¿verdad? De que esto se vaya de la mente del ser humano porque es creación de Dios, ¿vale? Entonces unos los han querido de una manera, para el Oriente, en el Occidente, bueno, ¿por qué? Por la existencia que hay dentro del hombre que dice que Dios existe. Pero dice que crea que lo hay y ¿qué más? Que premia a los que le buscan. Ah, pues yo quiero recibir el premio. No, yo me voy a hacer cristiano, fíjate lo que he dicho ahora, me voy a hacer cristiano. O sea, es una decisión que yo tomo. Así funciona el cristianismo. Yo decido ser cristiano. Esto es lo que yo he decidido. Mira, las decisiones son las decisiones que Dios ponga en nuestras vidas. Es una obra de Dios. Y entonces yo decido porque me he enterado de que hay unos beneficios, un galardón, hay una recompensa. Y empiezan a investigar en este tema, a ver si sacan algo de beneficio. Y empiezan a investigar y resulta que los beneficios de Dios no tienen nada que ver con ni economía, ni con dinero, ni con bienestar, ni con nada que el mundo y esta tierra nos ofrece. Sino tiene que ver con cosas espirituales muy necesarias para vivir aquí. Porque está el trigo y la cizaña. Y los dos, ¿cómo habitan? Juntos. Y tenemos que saber cómo vivir aquí. Entonces, ¿quieres galardón? Yo también. Pero a mí me interesa más un galardón que me ayude a vivir agradando a Dios, pudiendo agradándole a Él, antes que agradar a nadie. Pero si agradas a Dios, te aseguro que agradarás a mucha gente. Y a otros no te podrán ni ver también, porque le hablas la verdad, y le hablas de Jesús, y le hablas de cambiar de vida, y le hablas del cielo, y del infierno, y del servicio al Señor. No te quieren ni ver.
pero las cosas son así porque el mal convive con el bien. Entonces nosotros somos o debemos de tener ese crecimiento que representa la espiga del trigo llena de grano. Llena de grano. El grano es la semilla que si un grano cae ahí, vuelve a salir otra planta. Fruto, fruto, fruto. Y el fruto tan abundante hace que la espiga, ¿qué hace? Se doble. Ahora veo que esto es trigo, porque sé que está lleno de grano, y sé que lo de al lado es cizaña, porque se mantiene rígida, no quiere saber nada de Dios. No se humilla, no le importa, es duro de corazón, tardo de oír. No quiere una obra de santidad en su vida y peregrina por este mundo sin esperanza. Entonces el Evangelio es algo más que bonitas palabras y de un libro de acontecimientos. Es la instrucción para el ser humano. Busca comprender la Biblia y crecerás. Y crecerás. ¿Sí? Bueno, voy a leer este versículo también en otra versión. ¿Vale? Cada vez que nos acerquemos más a la venida del Señor, a que cuando el Señor venga, que está cerca, nos vamos a encontrar con engaños muy sutiles. Hay que tener cuidado también con ciertas versiones que a veces leemos, que son Biblias, pero quitan algo, traducen algo en otra manera. ¿Y qué ocurre con esto? Que te quita la enseñanza. Lo que Dios te quiere enseñar te lo robó. Fijaros hasta qué punto. Quiero agradar a Dios. ¿Qué galardón queremos? Eso es lo que nos debe mantener como cristianos todos los días, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero leemos en esta, dice, versículo 5, por la fe de Enoc. Yo no leí el 5. Qué pena. Voy a leerlo. Vamos a leer el versículo 5. Es que me he ido directo al 6, pero por la fe, porque vamos a hablar de Enoc, perdonad que me haya adelantado, dice, por la fe Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Ahora explicamos esto. Y no fue hallado. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes dice que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo tenía que haber leído antes, perdonad. Habla de Enoc, habla de una vida con Dios, habla de fe, habla de que la manera de caminar un cristiano, ¿sabéis cuál es? Agradar a Dios. Cuando uno agrada a Dios, está caminando como tiene que caminar. Si en tu caminar dicen que soy cristiano, no estoy agradando a Dios, no es la manera en la que Dios nos dice. Dice, bueno, pero yo también me quiero agradar a mí mismo. No es así. Entonces aquí hemos elegido, Dios nos ha puesto en este versículo, por la fe, Enoc. Traspuesto quiere decir que este hombre dice que fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. ¿Queremos milagros? Mira esto. No murió Enoc. Bueno, pero es que puede ser que diga que no es relativo, tal cual, literal. Este hombre dice que fue traspuesto, fue llevado en vida. Y también en ese llegar al cielo ha tenido que haber en Enoc una transformación, como la habrá en la iglesia. Cuando el Señor venga y dice, y venga en la nube, le veamos en el cielo, la iglesia, los creyentes, verdaderos creyentes, ascenderán. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasará? Seremos transformados. ¿Por qué? Porque ni carne ni sangre pueden entrar en la gloria de Dios.
porque este es un cuerpo de pecado que tiene que morir, para luego ser resucitado con un cuerpo transformado. Esta sabiduría de Dios nos da crecimiento, nos da discernimiento. El que está acostumbrado a obedecer fielmente las Escrituras, ¿qué es lo que obtiene? Discernimiento. Por el uso de la Escritura, al final tenemos discernimiento de las cosas. Por el uso, o sea, por no solo el saber, sino el llevar a la práctica fielmente la Escritura. ¿Sí? Entonces vemos en la versión, que es la que yo empecé a leer, versículo 5, tenerlo más o menos en la mente. Versículo 5, tuvo testimonio de haber caminado con Dios. Ahora dice, fue por la fe. O sea, aquí deja claro de que lo de Enoc no fue porque vino un viento, o porque hubo algo extraño, no, fue por la fe. Dice que Enoc ascendió al cielo. ¿Quieres oír cosas extraordinarias? Lee la Biblia. Ahora queremos ver y oír cosas extraordinarias y nos vamos a Internet, que te camufla en una situación y te crees que es esta verdad. ¿Quieres ver algo, cosas extraordinarias, reales, que te ayudan, que te llenan, que cambian tu manera de pensar? La palabra de Dios, ¿sí? Dice que Enoc ascendió al cielo sin morir. Alguno dirá en su interior, dices, con el miedo que tengo yo a la muerte, ya podría ser el Señor misericordioso conmigo y no tener que pasar por ello. Porque a veces tenemos miedo a la muerte. Es algo humano, porque el Señor nos creó al ser humano para tener vida, y vida, y vida. Y el tema de la muerte no lo entendemos. Sabemos que hay que pasarlo, es un momento de fatalidad, pero comprender eso, los temores, los miedos. Me acuerdo, perdonar, de mi padre que decía, tengo temor de quedarme solo, o sea, que partiera mi madre antes. Y vi el milagro y Dios escuchó y vio su temor. Hizo las cosas de que se llevó a mi padre el Señor primero. Porque él oraba, dice, no lo voy a poder superar. ¿Cómo voy a hacer? Y tenía un temor. No a la muerte, sino ese era su temor. Pero, dice, ascendió al cielo sin morir. Dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Dice, pues antes de ser llevado, dice que le conocían como una persona que agradaba a Dios. Nos conocemos más o menos. Queremos tener comunión para conocernos y para tener un juicio, vamos a decir, no juicio de juicio, sino una opinión, ¿verdad?, real de quién eres tú, de quién soy yo, ¿verdad? Queremos conocernos. Y a él le conocían, a Enoc le conocían. Enoc fue el padre de Matusalén. ¿Habéis oído hablar de él? Ese dicho popular, que tienes más años, dice, que Matusalén. Usamos eso. Bueno, realmente vivió muchísimos años. Pues Enoc fue su padre. Y era descendiente del tercer hijo de Adán y de Eva. En la genealogía, que a veces parece aburridísima, ¿verdad? Empiezas Mateo, lo primero que te encuentras es la genealogía de Jesús. Y tal, hijo de esto, pam, pum, pum, pum. Es muy interesante, porque ahí te va llevando por todas las situaciones de la vida, de los padres, de los hijos. Es tremendo. Bueno, pues era descendientes de Set, S-E-T, el tercer hijo.
después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron a Set. Y Set tuvo una descendencia. Pero Caín también. Pero la descendencia de Caín es terrible. Pero la de Set llega. Y si lees Lucas, no sé si apunté Lucas o lo tengo por ahí, o en Mateo, que está la descendencia, habla de que el padre, en este caso vamos a decir padrastro, porque no fue José engendrado real de la vida de Jesús, que fue Dios mismo en María, era de esta descendencia, de Enoc y de todos los que vinieron después. Isaac, Jesús era de esta descendencia por parte de madre. David, de esta descendencia. Esta era la descendencia buena. Los de Caín. Léelo. Versículo, capítulo 4 de Génesis. Tremendo. Se levantó un tal Labán. Bueno, leerlo. Pues este Enoc era un hombre que le conocían como alguien que caminaba con Dios. ¿Por qué dije yo antes que caminar con Dios es, o sea, agradar a Dios es la forma que Dios nos pide es el caminar? Caminar agradando a Dios. Eso es lo que Dios nos pide, ¿vale? Habría mucho que hablar, a lo mejor, para hacernos una idea y podernos usar como un buen ejemplo Enoc. A todos nos gustaría, dice, bueno, pues no paso por la muerte, me voy con el Señor, y ese momento tan extraño, que tengo que pasar, no lo pasaré. Pero eso fue Enoc. Pero nosotros no somos Enoc, ¿verdad? Fíjate hasta dónde nuestra mente humana, porque necesitamos la mente de Cristo, nos lleva a estar preocupadísimos muchas veces por el futuro de nuestras vidas aquí en la tierra. Yo contradigo eso y digo, en una parte es normal, de una manera normal, pero a lo que hay que estar preparados para la venida del Señor. ¿Cómo hay que esperar la venida de nuestro Señor? Con gozo. Para eso hay que estar preparado. El resto, bueno, es de segundo o tercer orden. Algunos lo llaman de que eso tiene que estar en el fondo, porque Dios se preocupa de nosotros, ¿vale? Entonces no va por ahí. Bueno, hablamos un poco más de Enoc. Pues vámonos a Génesis, capítulo 5. Fijaros que estamos en el primer libro (5:21). Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, que quiero decir que a los 65 años tuvo a Matusalén, engendró a Matusalén, pero Enoc siguió viviendo. Y dice, y caminó Enoc con Dios. Eso es agradarle a Él. Agradarle a Él es caminar con Él, porque eso agrada a Dios. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, dice 300 años y engendró hijos y hijas. O sea, vidas muy largas, muy extensas, muy largas, 300 años, a los años que ya, para tener un hijo 60 y tantos, muy difícil, ya no, ahí no estamos. Pero era otra historia, ¿verdad? Eran los comienzos de la humanidad, ¿vale? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios, ¿qué hizo con él? Se lo llevó. Por causa de la fe que tenía y de la manera con que caminaba, cómo agradaba a Dios, podemos ver que fue eso,
el motivo que el Señor se lo llevó, ¿verdad? Dice, bueno, pues muchas más gentes habrán sido tan como Él, con esa fe, con ese caminar y demás, pero el Señor no se lo llevó. Bueno, estamos hablando de Enoc. Y es un buen ejemplo a tomar. ¿Cómo agradamos a Dios? Caminando con Él. Caminando con Él. Hemos hablado un poco de la genealogía, de dónde venía, pues, su genealogía de este hombre y demás, ¿vale? El siguiente que nos encontramos en el capítulo 5 tiene que ver con Matusalén, 187 años, y engendró a Lamec. A los 100 y pico años tuvo un hijo, Lamec. Y vivió Matusalén después, dice que engendró a Lamec, dice que 782 años. 782 años. Bastantes años, ¿sí? Eran sus vidas, pero desde el comienzo, desde el principio, es lo mismo que Dios nos pide al día de hoy. Porque todo esto tiene una aplicación a cualquier edad, a cualquier tiempo, a cualquier siglo, a cualquier generación. Y para eso tenemos que sacar la aplicación. ¿Cómo aplico yo esto en mi vida? Por eso necesitamos estudiar, leer, comprender la palabra de Dios, tener oídos para oír quién las pone y aprender. Y aprender, porque es importante, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos a Enoc en su momento, donde en el Nuevo Testamento, como hemos visto en esta carta, se vuelve a comentar. Por algo será. Cuando del Antiguo Testamento vuelven a comentar a alguien, en el Nuevo Testamento, a alguien del Antiguo Testamento, hay que prestarle una cierta atención. Y si podemos buscar en el registro bíblico su vida, su descendencia, nos va a ayudar mucho. Yo sé que mucha gente está muy preocupada por otras cosas, hasta creyentes. Pero yo quiero prepararme. Mi futuro, creo que el futuro del creyente es la venida de nuestro Señor. Entonces, caminemos con el Señor. Necesitamos agradarle. Y no lo hacemos siempre. Todos no lo hacemos siempre. Pero en nuestro corazón está de hacerlo. Y cuando no lo hacemos nos arrepentimos. Y no dejamos que pasen 5, 7 días, un año, para arrepentirnos de lo que... No, en el momento, un nacido de nuevo va a Dios. Va a Dios. ¿Sí? Bueno, volvemos a Hebreos. ¿Lo habéis perdido la cita? En el capítulo 11. Volvemos a leerla. Pero sin fe, sin la fe verdadera, sin la fe que Dios da, dice, es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario, realmente es necesario, ¿verdad? Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y, junto con esto, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, son dos versículos que bien estaría tenerlos en nuestra memoria espiritual, porque memoria, pues más o menos tenemos. Algunos vamos bajando en memoria, pero hay una memoria que va aumentando. Por eso significa que hay una madurez, porque la palabra bíblica está ya en nuestro espíritu, ¿ves? No tanto en nuestra memoria. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Dice, cuando te hagas mayor, como no tengas bien registrado en tu espíritu, en tu interior, la palabra te vas a olvidar. Pero el Señor mandó al ayudador y dices, ¿y por qué me recuerda ahora el Espíritu Santo este versículo en este momento determinado? ¿Por qué?
porque sabe que tú lo conoces. Ah, pero yo no me acordaba, dice, pero el Señor sabe que no te acordabas y por eso te quiere ayudar y te recuerda ese versículo y es una gran ayuda. Mira, Dios nos ayuda en todo momento. Ni nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Tiene ángeles cuidándonos de nosotros, de las almas. Ángeles, ¿verdad? Pero más importante que los ángeles es nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito. Que se nos fue la hora. Si te estáis apuntando, bueno, yo os lo digo. Si queréis yo os lo leo. O lo ponemos en la pantalla rápido. Lucas 3:23. Lucas capítulo 3 y versículo 23. Volvemos a las genealogías. Aquí. Leemos el 23, pero luego vamos a saltar al 38. Todo lo que está entre estos versículos tiene que ver con descendientes. Pero el primero empieza, Jesús mismo, dice, al comenzar su ministerio, dice, era como de 30 años, hijo, según se creía de José, que era hijo de Elí, el hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí. ¿Ves? Empieza con una genealogía, pero lo importante que hay por el tema es el primer versículo. Dice que Jesús mismo comienza su ministerio con 30 años y empieza a decir, supuestamente hijo de José, aunque José no fue el que engendró directamente a María, sino fue el Espíritu Santo, es una obra milagrosa de Dios, un santo ser, dice la palabra de Dios, un ser santo, sin pecado. No podía ser un hombre, porque un hombre, su simiente es de pecado. Por eso todo el que nace, aunque sean de hijos cristianos, tiene que arrepentirse, tiene que creer en Jesucristo, se tiene que entregar y hacer una vida con Él. 38. Hijo de Enox, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es interesante. Comencé diciendo que el tercer hijo de Adán y de Eva se llamaba Set. Aquí nos lo encontramos. Hijo de Set. O sea, de esa descendencia, Jesús, hombre. 100%, un hombre. Tentado en todo lo como tú y como yo. No cayó en la tentación, nunca. Sin pecado de nacimiento, nunca. Dios en carne. Esto es tremendo. Este es nuestro misterio. Esta es nuestra fortaleza. Dios, hombre, teniendo misericordia de la humanidad. Dios, hombre. Esta es la genealogía. Enoc significa consagrado, apartado. Vivía en una comunión muy íntima con Dios, de tal manera que fue trasladado o traspuesto a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Se le atribuye su traslado a la fe. O sea, aquí tenemos unos cuantos temas, vamos a decir. La fe, el agradar a Dios, el que es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Agradar a Dios es la forma de conducirse en los cristianos. ¿Cómo se conduce uno que no es cristiano? A Dios no lo quiere agradar porque ni lo conoce. Intenta como mucho ir a alguna religión, algún templo o alguna cosa. Que no seamos ninguno de nosotros los que decimos, he creído en Cristo, tengo la fe de Jesucristo, y lo único es porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque oro, porque intento mantener mi moral. Hay más.
es conocer de verdad a Jesucristo, tener un crecimiento. Si alguno piensa que ya sabe todo, está equivocado. Está equivocado. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una de las exhortaciones en la carta de Hebreos se dice, tener cuidado, ya os adelanto que algunos estáis dejando, dice, de congregaros. Hebreos se lo advierte, dice, que en el futuro, tener cuidado. Vamos a leer en la segunda carta, termino. En la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, a este joven con ministerio, con responsabilidad, con corazón, con una fe de verdad. Dice, no fingida, de verdad, es un hombre de fe. Ahora, segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4, y esto es muy interesante porque me gustaría dar una clase, o a lo mejor dos, acerca de lo que es un creyente. Porque hay una diferencia bíblica en la que dice que los creyentes todos seremos salvos, correcto, pero hay en otras hay referencias bíblicas que dicen a los que vencieren. La pregunta es, ¿los que vencieren qué significa? ¿Son los mismos que aceptaron a Cristo? Vamos a desarrollar ese tema porque habla de recompensas, habla de coronas, habla de reinado con Cristo y habla de que cuando entremos al tribunal los creyentes que accederán todos al cielo, los creyentes de verdad, pero creyentes, va a pasar su obra por fuego, se va a quemar su obra y pasará él como creyente, pero la recompensa no va a haber, porque se quemó, porque vivió para él, porque vivió en su mente creyendo que sus obras eran espirituales, porque como soy creyente, tengo la victoria, no tenemos nada, hemos vencido. Yo tomo una decisión y a lo mejor no era la de Dios. Entonces, yo no me puedo atribuir ninguna victoria, la victoria es de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, ninguno que milita, ninguno que es soldado de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida. No se enreda, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que está militando, el que es un soldado de Cristo, ¿a quién va a agradar? Al que le llamó para ser soldado. ¿Y qué hace? Se enreda en las cosas de la vida, del mundo, de lo cotidiano. Pasa su tiempo ahí, pelea por ese tiempo, por esa manera. No. Busca ¿qué? Lo que hemos hablado, agradar a Dios, al que le llamó a ser soldado de Jesucristo. El soldado que aquí se describe, en este versículo, se describe un soldado, se describe también un atleta, se describe también un labrador. Pero estamos con el soldado, dice, el soldado que aquí se describe es un soldado que no está en el cuartel sentado a ver qué pasa y vestido con su traje de soldado. Dice que es un soldado que está movilizado. Cuando se moviliza una tropa es porque va ¿a dónde? A la batalla. ¿A dónde va un soldado? Parado. Cuando se moviliza el ejército es porque va a la batalla. Estábamos hablando de un soldado que describe, que está movilizado, y no solo esto, sino que está en el más duro combate. O sea, dices, bueno, la guerra sí que es un combate duro porque corre peligro tu vida, porque te puede matar. Pero en la vida espiritual, que la recompensa no está aquí, que está el galardón en el cielo, estamos en un combate muy duro. Y luchamos contra nosotros mismos, nuestra carne, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Vivimos en nuestra alma y no tanto en el espíritu, en lo que yo pienso, en lo que yo deseo, en lo que yo decido.
Ahí no hay. ¿Qué es lo que dice? Está en el combate más duro. Un soldado de Jesucristo. Entonces a eso ha sido llamado. A eso hemos sido llamados. El énfasis o el hincapié que hace este versículo es en la palabra enreda. No se enreda. Para que podamos agradar a Dios, de verdad, no debemos de permitir que las cosas ordinarias de la vida vengan a ser el principal objetivo de mi existencia. ¿Cuánto hemos oído esto? Pues eso es enredarnos. Muchas veces estamos enredados tanto en las cosas de la vida, de esta vida, de nuestras cosas, de a ver para adelante y para atrás. Ahí no está. El objetivo de nuestra existencia no es este. Es agradar a Dios. No debe hacer que el principal objetivo de su vida sea tener abrigo y alimento. Ese no puede ser de un creyente, de un soldado de Jesucristo. Su objetivo principal, luchar, desgastar por abrigo y alimento. ¿O no leíste la promesa del Señor? Busca el reino y lo demás se añadirá. No he visto a un justo desamparado. Sino el servicio a Dios, que ha de ocupar siempre el puesto principal. Nos olvidamos. ¿Por qué la exhortación? ¿Por qué la carta a los hebreos? Porque se estaban olvidando, porque iban otra vez para atrás, a las cosas que no tenían ya salvación. Por esto mismo les exhortaba y les animaba, no, cuidado. Y las cosas que están, estas cosas dice que tienen que estar, como apunta yo, en el fondo. Tienen que estar en el fondo. ¿Hay que moverse? Sí, claro. Dice, bueno, pero es que Pablo también tuvo trabajo y buscaba y se mantenía de su trabajo, claro. Se juntó y trabajaba con hombres que hacían cabañas, ¿no? Tiendas, cabañas. Trabajaba. ¿Para qué? Para prosperar, para meter al banco, para no ser una carga. Es muy diferente. Y él trabajaba, pero eso no es enredarse. Enredarse es cambiar el término. Y esto pasa, nos pasa a veces. El objetivo se va atrás. Primero esto. Dice, manteneos fieles en el Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos mantengamos fieles en la fe en Jesús y nos mantengamos fieles en las promesas del Señor. Y lo que Dios dice se va a cumplir. Y el Señor nos ha llamado a ser soldados, movilizados, a estar en un combate el más duro de tu vida. Por eso yo a veces le digo a la gente, ¿eres valiente o eres cobarde? No, yo soy valiente. Dice, pues cree en el Señor Jesucristo y empieza a combatir. Y ahí veremos la valentía. Veremos la valentía. ¿Sí? Amén. Pues que así sea.